Me parece lo más relevante de la mesa de análisis político, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan detalle. Bueno, en nuestra mesa de análisis económico hoy tenemos que hablar de que Trump le ha impuesto aranceles a Canadá, 35% a partir del 1 de agosto, que la famosa carta dirigida a la Unión Europea con lo que es la propuesta a negociar desde que llegue la carta hasta el 1 de agosto tampoco llega y que estamos todos pues expectantes, sobre todo las bolsas que están pues a ver qué dice Donald Trump. Y hablaremos también del Euribor, que acaba la semana en 2,08% y nos preguntaremos qué rumbo va a seguir ahora. Y ya sin más, les presento a nuestros invitados esta tarde. Don Miguel Cerezal, portavoz de iAhorro, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegra mucho. Don Víctor Álvar González, que nos sigue por Zoom, socio fundador de Next Finance. Muy buenas tardes, Víctor, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias. Me alegra. Bueno, el IBEX hoy ha puesto en peligro los 14.000, nos hemos salvado por muy poquito. Están todas las bolsas a la espera de aranceles, ¿no, Víctor? Sí, bueno, están a la espera de en qué acaba esta segunda tregua o la prórroga de la tregua y a ver en qué queda. Y es que no hay otra forma de definirlo. Están claramente esperando a ver en qué queda todo esto. Nada es definitivo hasta el 1 de agosto e incluso en ese caso ya veremos si finalmente hay acuerdos con unos y otros no. Con unos ya veremos, ya hablaremos. Básicamente lo que ha estado haciendo Trump es para evitar que los otros socios con los que se enfrenta, en este caso aunque sean socios, mareen la perdiz, va marcando unos plazos y unos hitos. Es decir, yo creo que él desde el primer día supo que el día digamos 8 de julio no iba a cerrarlo todo, pero ya ha creado unas fechas límite, unos hitos, como ocurre en los planes de negocio, en las negociaciones, etcétera. Ahora establece uno nuevo, más corto, en lugar de 3 meses es un mes, a lo mejor luego lo amplía a 10 días, pero el proceso es el mismo, es un proceso de negociación clarísimo, siguiendo el ritmo que marca la situación, no solo Trump, sino la complejidad de estos acuerdos, y las bolsas irán subiendo en la medida en la que se vaya viendo que se acercan esos acuerdos, que hay acuerdos que mejoran las probabilidades de acuerdo, y bajando en la medida en que esas probabilidades se vayan disminuyendo. El día que vemos que firma con Vietnam, la bolsa se anima. El día que vemos que Ursula von der Leyen dice que sí, que está muy por la labor, y pues las bolsas se animan. Y el día que le pone unas aranceles, que ya veremos exactamente qué quedan, pero anuncia digamos un correctivo a Canadá, pues las bolsas están un poco más tensas, ¿no? Ese es el proceso en el que estamos y esperemos que el día 1 de agosto finalice. Bueno, vamos con la noticia de hoy, 35% a Canadá a partir del 1 de agosto, lo cual parece bastante después de lo que hizo con Brasil, que es introducir un elemento geopolítico. Dice, no, porque además ustedes quieren juzgar a Bolsonaro y eso al mercado. Estamos expectantes a ver si Brasil, qué responde Brasil, pero la verdad es que el arancel con componente político es una novedad. Con Canadá las relaciones no son precisamente extraordinarias desde que empezó Trump con los aranceles, y el 35%, ¿qué te parece, Víctor? ¿Es mucho, es poco? Bueno, el componente político ya lo mencionó en su día Trump, lo mencionó también con México por el tema del fentanilo. Y en el caso de Canadá también lo ha dicho, es decir, de las excepciones que pone en su nueva carta a Canadá, por decirlo así, esto parece ya algo litúrgico, en su carta a Canadá menciona también que esto podría reducirse si Canadá hace esfuerzos adecuados, no sé cómo lo ha dicho, no lo recuerdo, para eliminar el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Lo dijo en el caso de México, lo ha dicho con Canadá y lo ha dicho con China. O sea que esto de introducir lo del fentanilo no es nuevo. En cambio, sí es nuevo la parte política, puramente política, del caso Brasil, del caso Bolsonaro. Eso sí que es una novedad.
Y bueno, no es algo que guste mucho a los mercados. Los mercados entienden muy bien que Trump defienda los intereses de su país, entienden muy bien las negociaciones del tipo que sea, porque de eso van los mercados y la política y la economía, de negociaciones, todo entra dentro de unas ciertas reglas de juego, aunque a veces Trump dé patadas al tablero. Incluir ya simpatías políticas parece un poco más arriesgado, pero de momento tampoco creo que afecte demasiado al proceso general. Es decir, aquí lo que está viendo la gente es si Trump cierra acuerdos con Japón, China, la Unión Europea y yo diría que algún país más importante, probablemente Corea. Y eso es India, India muy importante también. Y eso es lo que va a importar. Si luego a Brasil le pone un 50% de aranceles porque les cae mal Lula, bueno, pues importa, pero realmente si con las grandes zonas geográficas económicas, perdón, del mundo hay acuerdos, eso le sentará bien a los mercados, aunque se quede atrás algún país. Miguel Cerezal, el Euribor acaba la semana en 2,089%. ¿Y ahora qué rumbo va a seguir? Pues el Euribor, recordemos que es una cifra que publican los bancos, la media a la que prestan el dinero. Nosotros en nuestra empresa pues estamos viendo que al menos los tipos no suben, que tiende un poco a la baja, así que esperamos que ese Euribor pues siga bajando de forma paulatina. Recordemos que el Banco Central Europeo es quien presta el dinero principalmente a los bancos y mientras no bajen los tipos, ellos tampoco lo van a poder bajar demasiado. Se espera a finales de julio una nueva reunión del Banco Central Europeo. En ese tipo de reunión muchas veces se suele aprovechar para modificar los tipos. Justo en la próxima se supone que no va a haber esa modificación, así que a lo mejor ya tendremos que esperarnos hasta septiembre para ver una bajada del Euribor. Bueno, don Víctor, hay una pelea entre el dólar y el euro. Ahora interviene Trump porque ha visto una especie de plan de Lagarde para desbancar al dólar como moneda hegemónica y creo que va a querer reaccionar ante eso porque es un tema fundamental para los Estados Unidos. Bueno, yo no sé, también creo que hay mucha política, justo al contrario, el euro está perdiendo mucho peso en las posiciones importantes de los bancos centrales del mundo, incluso lo que está subiendo es el oro, de la posición en oro es la que está aumentando. El dólar sigue siendo sin la menor duda la divisa de referencia en el comercio mundial y yo creo que si el mayor problema que tiene Trump es que el euro le quite sitio al dólar, espacio económico al dólar, pues que todos sus problemas sean esos. Realmente yo creo que eso tiene que ver mucho con política y también probablemente sea un comentario relacionado con el hecho de que ahora el euro está muy fuerte. Pero vamos, si el euro está fuerte es probablemente porque Estados Unidos quiere que lo esté y que el dólar esté débil, porque no hay ningún motivo para que el dólar esté tan débil como está ahora cuando tienes tipos de interés mucho más altos en Estados Unidos, tipos de interés reales, además, inflación menos nominal, mucho más altos en Estados Unidos que en Europa. En Estados Unidos la economía está mucho más fuerte que en Europa. O sea, por cualquier medida de teoría económica tendría que estar más fuerte el dólar que el euro y el único motivo que podemos encontrar para que esté fuerte el euro es primero la entrada de dinero, a ver si aprovechan ese inmenso gasto público que se va a generar en Europa dirigido, planificado hacia ciertas industrias. Eso es una realidad. Este gasto público atrae inversores que quieren participar, llevarse algo de este gasto público, eso genera, y es la única lógica, porque como digo, por lo demás, quitando eso no hay muchos motivos. Podría hablarse de la inseguridad que genera Estados Unidos ahora mismo a nivel de inversión por todas estas actuaciones de Donald Trump. Bueno, es posible, pero realmente con un dólar en el cual los tipos de interés norteamericanos son tan altos, una economía mucho más fuerte que la europea, probablemente el único motivo de que baje el dólar es que la administración norteamericana de alguna manera puede estar facilitando o ayudando a esa bajada. Pues no tiene mucha explicación, pero hay que asumirlo, ¿eh? El dólar va a estar débil y además a los americanos, a los norteamericanos les interesa. Norteamérica, su obsesión, aparte de conseguir con los aranceles pagar la deuda pública, no, bueno,
parte de la deuda pública norteamericana se la pague el resto del mundo, lo que quieren también es que disminuya ese déficit comercial que tienen con el resto del mundo, que es real. Ellos están comprando mucho más al resto del mundo que viceversa, y por lo tanto, si el dólar afloja, si el dólar está más barato, les será más fácil vender sus productos y servicios en el resto del mundo. Miguel Cerezal, vamos a ver, Unión Créditos Inmobiliarios prevé un aumento del 10% de las hipotecas este año, hasta alcanzar una cifra de unas 400.000. ¿Cómo lo veis en iAhorro? Sí, pues es una cifra bastante previsible, ¿vale? Porque ya se firmaron 400.000 hipotecas el año pasado. Este año estamos un poco por encima, así que lo más previsible pues, es que se cumplan esas cifras. Las hipotecas están siempre asociadas a la venta de vivienda. Sigue aumentando la venta de vivienda, más o menos ese 10% aproximadamente, las hipotecas aumentarán en la misma medida. Víctor, vamos a ver, hablemos de deuda comparada entre países. Ha habido un manejo de la deuda pública francesa bastante malo, un déficit fiscal que parece insostenible, y ahora los bonos franceses empiezan a pagar más que los italianos en el mercado secundario, por lo menos. ¿Cómo ves este lío? Pues es un lío, es un problema muy serio en el medio-largo plazo, no en el corto plazo, pero Europa ha abandonado de facto el pacto de estabilidad fiscal, no existe. En la realidad, Europa ha decretado que todo el dinero que se dedique a armamento, aunque sean 800.000 millones generados vía deuda o cosas similares, no entra en el déficit, no se considera déficit. Bueno, han reinventado los políticos económicos, los políticos europeos, perdón, la teoría económica, pero claro, eso está muy bien para venderlo políticamente. No, si gastamos el dinero en armas, da igual que nos endeudemos hasta el infinito. Ahora bien, los mercados sí respetan la teoría económica, y entonces lo que dicen es, oigan, ustedes no pueden gastar sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de límite, y ahora es que gasta hasta el ancla de Europa, que es Alemania, que de hecho se ha deshecho del techo de gasto directamente, con lo cual estamos en un entorno en que, tonto el último, los franceses han visto el hueco, ya tenían una situación digamos, fiscal muy discutible, y han dicho, bueno, pues si los italianos tienen esta deuda, los españoles aquella, y los alemanes van a gastar lo que no está escrito, pues nosotros también. Y entramos en una espiral que a la larga acabará muy mal. Pero también yo no quiero entrar en la corte de los que están todo el día anunciando desgracias económicas. Creo que eso no va a ser inmediato. Europa puede de momento asumir esas deudas, pero a este ritmo, si no para esta, digamos, exuberancia de gasto, habrá un momento que sea un problemón. Y el mercado, y ahí voy a tu pregunta, el mercado lo va señalando. Es decir, el mercado no se hunde, el mercado lo que hace es decir, así, pues ahora los franceses cuando se endeudan van a tener que pagar igual o más que los italianos. ¿Por qué? Porque han decidido gastar como italianos. Y de ahí en adelante puede que lleguemos a un momento en el que ya de hecho los diferenciales de deuda se están reduciendo mucho, las famosas primas de riesgo. ¿Por qué? Porque ya no hay diferencia. Es decir, sí hay diferencia entre Alemania y Italia, pero desde luego los planes que tiene Alemania son parecerse en términos de deuda cada vez más a Italia que a lo que era antiguamente Alemania. Y eso es lo que nos está diciendo el mercado de deuda. Eso sí, conviene aclarar que esto afecta sobre todo a los plazos largos, porque esto es un problema de largo plazo. Entonces no afecta tanto a los bonos de corto y medio plazo, afecta a los bonos de largo plazo. Y también pasa en Estados Unidos. Aquí todo el mundo se ha vuelto loco y todos los políticos son igual de mediocres y piensan que la solución a todos los problemas es pedir dinero prestado al mercado y el que venga detrás que arree. Cerezal, vamos a ver, las hipotecas fijas más atractivas están muy poquito por debajo del 3% en este caso, Bancamark o Openbank. ¿Alguna más? Sí. Bueno, en este caso nos estamos refiriendo al 3% TAE, ¿vale? TAE, que sí. es el TIN, que es lo que generalmente suelen ofrecer los bancos porque es más bajo. El TAE incluye también todos los costes asociados, pues bueno, generalmente seguro de hogar, seguro de vida. Esas, digamos, que son a lo mejor las hipotecas más atractivas directamente con los precios que tienen publicados los bancos en sus webs, pero bueno, luego si vamos directamente al banco, a la oficina, a nuestra
oficina, acudimos a comparadores, a brokers, pues ya podemos obtener mucho mejores ofertas. Pues por ejemplo, el BBVA tiene una hipoteca de rentas altas que está dando tipos como mucho del 2,35 sin necesidad de que además contrates ningún producto que suponga un coste. Pero y sin limitadas rentas. Exactamente. Bueno. A una renta, digamos, mínima, ponle unos 2.500 euros por titular. También Caixa, por ejemplo, a través de nosotros tiene muy buen convenio porque también está dando tipos muy similares, también sin necesidad de contratar ningún producto que suponga un coste. Entonces, aquí en este caso, pues la TAE se igualaría con el TIN. También tenemos bancos que ya están bajando del 2%, como pueda ser Kutxabank, Unicaja. Ellos sí, pues suelen bonificar con algún producto, pues como pueda ser el seguro de hogar, el seguro de vida. También Ibercaja últimamente nos está dando muy buenos tipos, que ya se acercan al 2% también. Más o menos en esos niveles se están moviendo las mejores hipotecas hoy en día. Víctor, vamos a ver qué está pasando con el Bitcoin, porque ha marcado un nuevo récord por encima de los $118.000. Bueno, coincide, es algo que hemos comentado muchas veces, el Bitcoin es un gran medidor del apetito por el riesgo que hay en el mercado. Sobre todo el apetito por el riesgo de la parte tecnológica del mercado. Su correlación con el Nasdaq es casi perfecta, es decir, casi se mueven en la misma dirección, igual que hemos visto cómo bate récords históricos, máximos históricos, la cotización del índice tecnológico Nasdaq los bate el Bitcoin. Con lo cual, básicamente, el interruptor del riesgo está encendido en los mercados en este momento, está encendido porque las probabilidades, el mercado considera por lo menos que las probabilidades de que haya finalmente acuerdos y que se supere este luctuoso episodio de la guerra comercial son altas, que no va a ser fácil, pero que al final habrá acuerdos. También el mercado considera que habrá un momento en que la Reserva Federal no tenga excusa para no bajar los tipos de interés, y las bajadas de tipos de interés les encantan a los mercados y le benefician mucho precisamente al sector tecnológico y al Bitcoin. Recordemos que cuando los tipos de interés subieron, cuando la Reserva Federal disparó los tipos de interés, el Bitcoin cayó un 70%. Ahora estamos en la situación contraria. Por lo tanto, el Bitcoin es un interruptor del riesgo. Cuando el mercado, cuando los inversores quieren tomar riesgo, una de las posiciones preferidas actualmente es el Bitcoin y como tal se está reflejando. Víctor, por cierto, hablando de tecnológicas, vimos el otro día que Nvidia está a niveles récords, más de $4 billones de capitalización bursátil. ¿Dónde ves tú el final del rally de Nvidia? Una pregunta complicada esa. Yo no veo de momento ese final. Las cifras son apabullantes, vale más Nvidia que todo el mercado bursátil alemán, pero si lo piensas, ¿cuánto valen todos los ordenadores que se han instalado en el mundo desde que empezó a repuntar Microsoft y los primeros ordenadores personales de IBM? Si pensamos que la revolución de los ordenadores, la llegada de los ordenadores fue importante, nosotros pensamos que no es mucho menos importante la llegada de los agentes de inteligencia artificial. En lugar de ordenadores, de PCs, de portátiles, vamos a tener agentes de inteligencia artificial. Ya estamos empezando a tenerlos en nuestros móviles o en nuestros ordenadores vía ChatGPT, pero es solo el principio. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el margen es muy alto y a día de hoy los chips, cuidado, eso puede cambiar, pero a día de hoy los chips fundamentales para esos en fin, para todo lo que es la inteligencia artificial, que afecta a todo, a la banca, a la industria, al entretenimiento, a todo, los hace Nvidia, con lo cual es casi como una especie de monopolio similar a Microsoft cuando se empezaron a, digamos, popularizarse los ordenadores personales. El techo es muy alto. Eso sí, hay que reconocer que ya desde luego no puede ser igual de fuerte la subida que pueda quedar como la que hemos tenido, porque si yo estoy hablando de esto es porque todos sabemos ya la importancia que tiene Nvidia y sus chips en el mercado y por lo tanto está en gran parte descontado, pero probablemente no totalmente descontado. Miguel Cerezal, vamos a ver, estamos en un momento en el que los tipos van cayendo, hay rebajas prometidas del Banco Central Europeo,
Pero eso en el año que viene, 2026, va a cambiar. Algunos expertos dicen que no habrá Euribor por debajo del 2,2%. Si fuera tu decisión personal, ¿adelantarías la contratación de hipotecas a lo que queda del año 25? Sí, porque es verdad que nunca te puedes esperar a que el futuro pueda ser mejor, ¿vale? Entonces siempre tenemos que prever pues, que los precios puedan subir en el futuro. Si contratamos la hipoteca ahora, genial, porque si hubiéramos esperado lo hubiéramos contratado más cara, y en el caso de que salga más barata tampoco pasa nada, porque siempre podemos pedir a nuestro banco que nos mejore las condiciones o incluso intentar un cambio de entidad que nos dé mejores tipos. Víctor, los grandes fondos de inversión de Estados Unidos apostaron por comprar casas en España. ¿Eso ha tenido mucho que ver desde tu punto de vista con la falta, con la crisis de vivienda que vive este país? Sí, sí tiene que ver, sean fondos o no. En España, de todos modos, para nosotros el problema es mucho más doméstico. Es decir, por un lado, que duda cabe que si entran 4, 5, 7, 8 millones de personas, y no estoy haciendo ningún juicio político, simplemente es un hecho que esa gente tiene que vivir en algún sitio. Entonces, entran lógicamente a vivir en las viviendas más baratas, en la mayoría de los casos. En el caso de la inmigración, necesitan vivir en algún sitio, pero eso va presionando al alza. Es decir, los que viven en las viviendas más baratas les salen más caras, muchos tienen que ir a buscar. En fin, es un proceso, pero luego ese es, digamos, un proceso bastante natural que no tiene nada que ver con la inversión. Pero luego lo que ocurre en España es que seguimos obsesionados con la inversión en ladrillo, lo cual es lógico, porque si la gente ve que invirtiendo en ladrillo gana dinero, pues sigue haciéndolo. Entonces, y el Estado no hace nada en contra, es decir, que el gobierno se queja, pero si el gobierno, por ejemplo, mañana dictara una ley por la cual se da una subvención, no, una bonificación fiscal a invertir en fondos de inversión o en acciones, me da igual, es decir, en activos financieros, no se iría tanto dinero al ladrillo. Pero bueno, como no es el caso, pues la gente lo que hace es, en España hay un crecimiento económico, que duda cabe, se genera un ahorro, y ese ahorro, de forma casi automática en la mayoría de los casos, se va al sector inmobiliario, con lo cual tú sumas escasez porque hay demanda, no se ha construido, y encima es muy rentable especular en vivienda o invertir o poner tus inversiones en vivienda, y es una mezcla explosiva. Yo creo que los fondos extranjeros y los extranjeros en general influyen, porque cada vez se quiere más gente, como es lógico, venir a vivir a España, que es un sitio que está muy bien. Pero no es la clave del problema. También afecta al turismo, pero todo está en lo mismo. Detrás de este tema lo que hay es que es rentable invertir en ladrillo, sea para apartamentos turísticos, sea para tener un piso vacío porque da miedo y se entiende que alguien te lo pueda ocupar, sea para alquilarlo, pero en todo caso caro porque hay mucha demanda y además hay un riesgo desde el punto de vista eso de la ocupación, etcétera, y por lo tanto es una tormenta perfecta para que suban los precios. Dicho esto, hay que tener cuidado, porque primero, estas cosas pueden cambiar, no nos da tiempo a explicar por qué, y segundo, porque el patrimonio conviene también tenerlo diversificado. Es decir, el ladrillo está muy bien, pero si uno necesita dinero rápido, no es tan fácil vender un piso como vender una cartera de fondos de inversión. Es una situación muy diferente, con lo cual conviene también tenerlo en cuenta. Está claro, pues no tenemos tiempo para más. Si acaso, para que yo agradezca a nuestros invitados su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones, y a ustedes su interés por el mismo, pero para ustedes hay premio. A la vuelta de publicidad, la redacción abierta. Gracias a ti, Xavier. Gracias.